Hola a todos y bienvenidos una vez más al módulo de Cine Antropometría 2. En esta oportunidad vamos a hablar de la antropometría y su relación con indicadores de salud. Pero para poder hablar de salud también tenemos que entender que la salud es un concepto que va en constante cambio. Va en constante cambio en función de dos grandes influyentes, la ciencia y también la población. Cuando me refiero a la población, hablo acerca de las tendencias, ¿verdad? De cómo la población enfrenta y entiende el concepto de salud. Acá vamos a analizar cierta información nutricional de la década de los 40, en donde se promueve de manera constante el consumo de mantequilla, dando como tips nutricional que la mantequilla, ¿verdad?, lubrica las arterias y las venas. Y aparece un niñito comiendo un bloque de mantequilla, ¿verdad?, como gran estrategia nutricional. Otro de los conceptos de salud que ha ido cambiando es el tema del consumo de tabaco. Acá podemos ver también información información muy antigua hablando de cómo los médicos, ¿verdad?, o grandes caras visibles de la medicina promueven el consumo de tabaco, diciendo que más doctores fuman Camel que cualquier otro cigarrillo. En las fotos que aparecen en el costado, perdón, en el borde inferior de esta publicidad, tenemos más médicos influyentes de la época fumando su cigarrillo, ¿verdad? Y promocionando su propio consumo. Más información nutricional respecto al consumo de mantequilla, hablando de si tú amas a tu hijo, dale mantequilla. Entonces hay un concepto que en el fondo ha ido cambiando, y si ustedes al ver esto se acuerdan de ciertas publicidades nutricionales de hace 10 años atrás, hace 5 años atrás, y las publicidades nutricionales de la época, a lo mejor no es muy alocado pensar que en 40 años en el futuro, cuando vean la información nutricional de esta época, también se sorprendan como nosotros nos sorprendemos a ver estas imágenes del pasado. Pero para poder entender cómo la antropometría nos va a brindar información relevante a la hora de establecer estrategias claras para mejorar la salud de las personas, tenemos que entender cómo está la salud hoy por hoy. Estamos ante una epidemia actual que en el fondo engloba y afecta a todo el mundo, ¿ya? Y especialmente a nuestro país, que es el sobrepeso y la obesidad. Hoy en día el sobrepeso y la obesidad no es solo un estado nutricional, no es solo un estado físico ni estético, es una enfermedad como tal, que potencia la generación de otras múltiples enfermedades relacionadas justamente a la obesidad. Entonces, si entendemos esto como una enfermedad, vamos a darle la importancia que merece una persona que realmente esté obesa. Acá la gran mayoría son entrenadores y profesores de educación física que su fin es trabajar con deportistas. Y es totalmente entendible. Pero también hay que considerar que siempre va a estar la posibilidad de poder aportar de manera profesional a la planificación del mejoramiento de la salud de una persona a través de la actividad física. Tenemos entonces una malnutrición, pero la malnutrición que está afectando actualmente a la sociedad en su gran mayoría es el sobrepeso, que está directamente relacionado al sedentarismo, o el sedentarismo que está directamente relacionado al sobrepeso, como si fuera una suerte de círculo vicioso. Pero para peor no solamente conlleva esto, sino que si ambos conceptos se empiezan a potenciar desde tempranas edades, lo único que vamos a conseguir de manera segura son las famosas enfermedades crónicas no transmisibles. Estos datos, ¿verdad?, solamente muestran una pincelada de la situación en Chile en los últimos 10 años, ¿verdad? Y habla acerca de que la situación no es muy diferente actualmente. Si bien estos índices, realmente tenemos un problema respecto al sedentarismo, tenemos un problema acerca del concepto de lo que es el movimiento. Hoy en día vamos a ver personas que dicen yo hago deporte porque salgo a trotar una vez a la semana. Entonces, si ese es el concepto de deporte, ¿verdad? Tenemos realmente un problema respecto al concepto de realmente mantenernos activos para estar sanos. Acá habla de que en promedio, ¿verdad? En promedio el 85% de la población chilena es sedentaria. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 100 chilenos, 85 no se mueven. Y cuando hablamos en términos mucho más específicos, según las recomendaciones de la OMS,
85 chilenos de 100 o no se mueven o se mueven menos de 2 veces, 3 veces a la semana. Entonces, cuando queremos lograr encontrar realmente impactos que sean positivos para la salud de las personas, tenemos que entrar a la educación del por qué tienen que exigir a su organismo lo necesario como para generar adaptaciones beneficiosas, ¿ya? A través de la actividad física y que mejore sus condiciones patológicas, ya sea tanto por el sobrepeso, la obesidad o cualquier otra enfermedad concomitante a estas dos primeras. ¿Por qué somos sedentarios? Esa es la gran pregunta y eso es la pregunta que ustedes tienen que hacerse al momento de educar a las personas para poder salir de este sedentarismo. Cuando uno habla de sedentarismo habla de inactividad física, lo cual en el fondo es correcto. ¿Pero por qué? ¿Por qué somos inactivos? ¿Por qué pasamos de ser el ser humano cazador que corría a atrapar a la presa para poder alimentarse y sobrevivir al individuo que puede tomar un teléfono o el internet y ordenar una pizza que le llegará en menos de 30 minutos? Ese es el gran cambio industrial, el gran cambio social que nos lleva al hecho de que cada vez nos movamos menos. Uno de los factores más importantes de una percepción muy personal, ¿verdad? Es la influencia que tiene la industria farmacéutica a nivel social. En los últimos 30 años, las empresas farmacéuticas han crecido impresionablemente, al punto de que uno camina por cualquier comuna de su ciudad y va a encontrar dos farmacias, una al lado de la otra, una enfrente de la otra, o la misma farmacia a 2 cuadras de diferencia. Entonces eso tiene que ser un juego del por qué la industria ha crecido tanto. Y es porque somos una sociedad que está totalmente influenciada por el consumo de las pastillas. Pastillas para dormir, pastillas para no dormir, pastillas para el estrés, pastillas para la ansiedad, pastillas para la inactividad, pastillas para la actividad, pastillas para el acné, para la depresión, etcétera. Entonces estamos envueltos en el consumo de estas mismas píldoras como hijos de las pastillas, en donde le damos mucho más importancia a la pastilla de vitamina C que a tomar o a consumir una fruta rica en vitamina C. Porque creemos que porque es una pastilla tiene que ser mejor o tiene que ser inmediatos. Somos víctimas de la sociedad de la inmediatez, en donde todo lo que sea muy rápido va a ser mucho más atractivo para aquella persona que lo único que quiere es funcionar en términos laborales. Acá les dejo un par de datos estadísticos que tienen que revisar y que en el fondo justifican de alguna forma la influencia que tiene la industria con el sedentarismo. Ahora, claramente no solamente esto, o no solamente el concepto farmacéutico es la gran culpable del sedentarismo en Chile, pero sí en el fondo hay que considerar que si este es un factor que a lo mejor no estaba directamente o obviamente expuesto para entender el concepto del sedentarismo, uno ya puede hacerse una idea de que el sedentarismo no es más que un efecto colateral de un montón de otros servicios u otros factores que nos rodean constantemente y que por un tema de costumbre pasan desapercibidos ante nosotros. Más datos estadísticos respecto a la inversión, ¿verdad?, del mercado de los medicamentos en millones de pesos cada año. Y se van a dar cuenta que realmente la población chilena gasta dinero en el consumo de medicamentos. Y muchos de los cuales con la actividad física y buena nutrición realmente no sería necesario. Respecto a la obesidad, hay muchas definiciones que en el fondo pueden eh, hablar de esta. Ya tenemos la obesidad descrita por el IMC, que es cualquier valor sobre 30 se considera obeso. Tenemos la obesidad que está expresa acá, hablando acerca de un exceso de más del 20% de el peso corporal deseable, ya sea para una determinada edad, sexo o estructura esquelética, como también hablamos de la obesidad que está directamente relacionada por un exceso de la cuantificación de grasa corporal. Esta es la situación mundial, ¿ya? Y desglosada en países menos a los países más desarrollados. Y acá hay una tendencia muy interesante, que mientras más desarrollado el país, más exceso de peso hay en la población. Y si todo esto converge a un nivel mundial, en términos mundiales, más tenemos un
un claro dominio por el exceso de peso. Entonces eso ya es preocupante si es que lo consideramos ya a nivel más cercano a nuestra realidad, a nuestro país. Acá son datos que en el fondo tampoco han cambiado mucho en los últimos años, ¿ya? Pero son preocupantes de igual forma. Embarazadas con malnutrición por exceso, o sea, 60 mujeres embarazadas de 100 tienen sobrepeso u obesidad. Y esto va a conllevar a que sus hijos nazcan con sobrepeso u obesidad o que tenga mayor probabilidad de que estos niños sean obesos durante su vida. Entonces, esto es todo un círculo, no parte desde los primeros años de vida, parte inclusive antes. ¿Ya? Tenemos adultos con sobrepeso, más de la mitad de la población chilena tiene sobrepeso, independiente de que este indicador sea del 2010, no es diferente del actual. Entonces, es preocupante entender que si solamente se enfocan en la población deportiva, están dejando de lado quizás un nicho gigantesco en el cual ustedes puedan aportar de manera profesional para poder mejorar estos indicadores y tener también una progresiva respuesta positiva por parte de las personas a las cuales ustedes están tratando. Cuando hablamos de situación nutricional infantil en menores de 6 años, también es preocupante porque tenemos que más del 30% de la población infanto-juvenil tiene un exceso de peso y de este 30% aproximado, ¿verdad? El 80% va a ser obeso cuando sea adulto. Entonces, no es un indicador, o sea, esto no es un indicador que nos está dando muy buenas esperanzas a nivel futuro, ¿verdad? No hay mayores indicios de que esto vaya a mejorar, por ende, las estrategias para el control de peso van a ser una clara arma, ¿verdad? Para poder mejorar la salud general de la población chilena en los próximos 5 o 10 años. Ahora, claramente el peso en la infancia es súper importante a nivel del desarrollo final del niño, no solamente por un tema estético, sino porque los niños que tienen sobrepeso, ¿verdad? Hoy por hoy van a ser adultos con sobrepeso el día de mañana en grandes posibilidades. No solamente eso, niñas con sobrepeso tienen alteraciones hormonales que pueden generar también problemas en la estatura final, adelantamiento en la menarquia, etcétera. Hoy en día, atacar el problema a temprana edad pareciera ser la solución final para poder, digamos, mejorar la población a futuro. Acá tenemos un gráfico que en el fondo analiza la prevalencia del bajo peso y la obesidad. ¿Ya? Ahora, en algún punto, ¿verdad? El bajo peso es el mayor problema de la sociedad. En algún punto ese problema se eliminó, pero en el cruce la obesidad salió a la luz como el futuro gran problema. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista también en escolares, pasa muy parecido. Ya entre el año 93 y el año 2010, la prevalencia en niños, ¿verdad?, de primero básico con obesidad ha aumentado de manera preocupante. ¿Qué nos dice a nivel mundial o a nivel en comparación con otros países, ¿verdad? Sabemos que Estados Unidos está liderando los problemas de obesidad infantil a nivel mundial, pero Chile no se queda atrás. Prevalencia de obesidad en Chile con adultos según sexo, acá da a entender que el sexo femenino, ¿verdad?, tiene mayor tendencia al sobrepeso y la obesidad. Y a nivel mundial, si se fijan en el gráfico, para el año 2011 Chile estaba cuarto lugar en obesidad. Con los adultos mayores el cuento no es muy diferente, tenemos una gran prevalencia de sobrepeso, obesidad en la población de adulto mayor, y que todos estos factores relacionados al sobrepeso y la obesidad están directamente relacionados con la prevalencia de otras enfermedades crónicas como, ¿verdad?, de la diabetes, la dislipidemia, la hipertensión arterial, etc. Esta pregunta por lo general se discute bastante bien en clases porque acá siempre sale debate muy interesante respecto a la accesibilidad del alimento, que los alimentos más sanos son los más caros y de alguna manera, y dependiendo del contexto cual se compre puede ser. Pero si analizamos, por ejemplo, el consumo o el gasto de una familia promedio en Chile en la categoría de alimentos,
se van a dar cuenta que son las bebidas gaseosas, el pan y las carnes lo que más se gasta, ¿verdad? En la distribución de las compras de alimentos en la población chilena. Entonces, en el fondo, los tres alimentos o los tres consumos más caros, ¿verdad? Son los que más se compran. Realmente hay un problema no solamente monetario, es un problema también educacional de poder educar a las personas para saber realmente si lo que tienen que comer o si lo que están comiendo es la mejor opción para ellos y si existen otras más. El consumo de sal en gramos también es mucho más elevado de lo que en el fondo se recomienda. Entonces, realmente el concepto o la pregunta es, ¿comemos mal porque no podemos pagar una comida mejor o comemos mal porque en el fondo no conocemos una comida mejor? Saquen sus propias conclusiones, ¿ya? Esta es la primera parte de esta clase, como para poder entender básicamente cómo está la situación actual en el país respecto a su estado de salud. Y ahora vamos a pasar a justamente cómo la antropometría incide, ¿verdad?, en la recolección de información para poder saber cómo están las personas. Uno de los índices, el primero de los índices, perdón, que en el fondo vamos a ver es el índice de masa corporal, muy conocido por la población, y habla acerca de justamente su relación que tiene el peso, ¿verdad?, con la estatura de un individuo. Para poder evaluar índice de masa corporal, ¿verdad?, se requiere peso y talla, ¿ya? Y recordar que la talla se mide con la orientación del plano de Frankfurt, que es lo que hay que, en el fondo, evaluar, ¿verdad? Es ubicar el cráneo generando una línea que relacione, ¿verdad?, el orbital con el pabellón auricular, generando una línea imaginaria, ¿verdad?, que esté paralelo al suelo. Una vez que se ubica esto, ¿verdad?, se evalúa con una inspiración máxima y tomando la medida desde el vértex, que es el punto más alto del cráneo. La valoración del IMC es la que tienen acá presente. Hay otras, ¿verdad?, que están relacionadas por edad, ya sea menores de 18 años tienen una forma de evaluar y mayores de 65 años tienen otra clasificación. Esta es la que en el fondo engloba de 18 a 64 años y está establecida por la OMS, en donde una persona que tenga un IMC entre 18,5 y 24,9 se considera normal. Pero si de 24,9 subo una décima a 25, ya me considero sobrepeso. O si de 18,5 bajo a 18,4 ya estoy desnutrido en un grado 1. Entonces, esto es lo que en el fondo me genera el primer ruido. Si yo hablo del IMC como un indicador que habla de la presencia de masa, yo asumo que esa presencia de masa va a ser mayor en grasa si el IMC es mayor. Pero lo que yo no estoy haciendo es medir justamente esa grasa, sigo midiendo masa. ¿Cuál es el mayor conflicto? Es que personas que tienen mucha masa muscular y muy poca grasa, también le va a salir un IMC elevado. Y según IMC, esas personas podrían tener sobrepeso u obesidad. Y en el fondo no es así. Acá les dejo estos dos ejercicios para que en el fondo calculen el IMC. ¿Ya? Acá están las correspondientes respuestas para poder en el fondo comprobar que sus resultados sean los mismos. Ahora, acá tenemos ciertos ejemplos. Sujeto A, B, C, con diferentes tallas y diferentes pesos. La pregunta del millón, ¿quién es más sano? Cuando uno no analiza al cuerpo humano como un individuo totalmente íntegro que está totalmente relacionado a un montón de indicadores y estructuras, ¿verdad? Y solamente nos basamos en el IMC como se suele hacer en muchas partes, la respuesta más inmediata es pensar que el individuo C es el más sano por tener un IMC dentro de la normalidad.
considerando que el B está con sobrepeso y el A está a puertas de la obesidad. Yo tengo que entender que el IMC tiene muchas aplicaciones, no solamente medir el estado como tal de un estado nutricional. Si yo entiendo al IMC como una ecuación simple, yo puedo también alterarla para poder generar otros indicadores como el peso máximo aceptado por IMC, peso mínimo aceptado por IMC o el peso ideal por IMC, considerando los puntos de corte de la normalidad. Por ejemplo, talla al cuadrado por 24.9, que es el límite superior de la normalidad del IMC, sería el peso máximo aceptado que debería pesar un individuo antes de ser considerado sobrepeso. Y el peso mínimo sería la talla al cuadrado por el límite inferior de la normalidad. O sea, talla al cuadrado por 18,5 sería el peso mínimo de una persona que debería tener antes de ser considerada desnutrida. Y por la mediana, ¿verdad? Talla al cuadrado por 21.7 sería el peso ideal. Estas son herramientas muy prácticas a la hora de saber qué tan lejana está la persona de su intervalo ideal a la hora de querer, digamos, hacer un plan para poder bajar de peso. Pero siempre hay que considerar que el IMC no está midiendo ni masa muscular ni masa grasa, sino solamente una presencia de masa, como el nombre lo dice. Esto es lo que yo les comentaba hace un rato atrás respecto a la ventaja del IMC. Tenemos dos casos muy extremos, muy diferentes, pero si estas dos personas pesan y miden lo mismo, por un concepto de ecuación, el IMC de estas dos personas puede ser perfectamente el mismo. Estas son las tablas de peso ideal que existen, se las muestro acá para que puedan ver que en el fondo acá se habla acerca de una estatura, una complexión y cuánto es lo que uno debería pesar en intervalos dependiendo de cuánto uno mide y cuál es su complexión. Yo en lo personal creo que pierdo un poco de objetividad si puedo contar con algo un poco más directo, como por ejemplo en la fórmula que les presenté hace unas diapositivas atrás. Talla al cuadrado por 21.7 o por 24.9 o por 18,5, dependiendo cuál es el interés o el intervalo de. Por ejemplo, si tengo una persona que realmente tiene mucho peso, mucho exceso de peso, yo puedo calcular su peso ideal con el límite superior, que era talla al cuadrado por 24.9, para poder dar un acercamiento más real o también para poder dar objetivos mucho más cercanos a darle al tiro un peso ideal, como sería la talla al cuadrado por 21.7. Entonces, observaciones del IMC. No distingue entre masa grasa, ni masa magra, ni masa muscular. ¿Ya? Entonces, si es que yo entiendo esto, no podría considerar el IMC como un indicador universal, considerando más aún a la población deportiva. Es más, si el IMC me dice que hay presencia de masa y no me dice cuál, claramente yo puedo ver una persona muy obesa y que le puedo ver o la puedo medir con IMC y efectivamente el IMC me va a dar un muy buen indicador respecto a la presencia de grasa. Pero si yo veo una persona muy musculada, muy musculosa, el IMC va a ser un muy buen indicador de la presencia de masa muscular. Pero si veo una persona que se ve totalmente eutrófica o normal, el IMC no me dice nada porque no podría a simple vista entender cuál es objetivamente el componente que tiene mayor predominancia en ese cuerpo. Acá les dejo ejercicios que la idea de ustedes desarrollan para poder también ir practicando y agilizando el cálculo solamente con dos indicadores, peso y talla. Entonces con peso y talla ya sabemos que podemos calcular el IMC y su valoración, el peso mínimo, el peso máximo y el peso ideal. En el caso de los niños con el IMC es diferente porque se mide por percentiles. Los percentiles van a estar incluidos al final de la presentación. Al existir ciertas diferencias morfoestructurales en el desarrollo del ciclo vital, tanto en composición como en segmentos y en proporcionalidad, efectivamente hay diferentes categorías para poder medir el IMC, en este caso para niños y adolescentes. ¿Ya? Acá vamos a hablar de percentiles y que en el fondo la normalidad está relacionada entre el percentil 10 y el percentil 85 y hacia abajo, bajo peso y como pueden ver, percentiles que superen el 85 ya son clasificados como sobrepeso y obesidad respectivamente.
Por ejemplo, si yo le tomo el IMC a un niño y este IMC me da 14.6, si es que yo lo valora como el gráfico de adulto, inmediatamente pensaría que está desnutrido. Pero si yo ubico este valor de 14.6, ¿verdad? En su edad y en los percentiles, vamos a darnos cuenta que el chico en este caso está entre el percentil 10 y el percentil 25, lo cual está clasificado como una persona eutrófica o totalmente normal. Respecto al criterio de la talla para la edad en niños, ¿verdad? Como el desarrollo estatural, ¿verdad? O pondo estatural es bastante maleable a través del ciclo vital, se estima entre el percentil 5 y el 95 una talla normal. Ahora, siempre se deben reunir todos los antecedentes posibles, ¿ya? Si bien ustedes no van a hablar de un plan de alimentación, sí tienen que conocer o recabar información respecto a cómo se alimentan estas personas. Porque realmente si es que yo quiero hacer bajar de peso a una persona que tiene una enfermedad, no puedo pretender que solamente con actividad física lo voy a lograr si la persona desde de base se alimenta horriblemente mal. Entonces acá ya se empieza a entender la importancia del trabajo multidisciplinario acompañado por la labor de un nutricionista, un médico, etc. Ahora, cuando hablamos del patrón de distribución de tejido adiposo, hablamos justamente respecto a que existe una fuerte relación entre el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular y la cantidad de grasa que tenga el cuerpo. Pero más específicamente hablando, cuando esa cantidad de grasa está distribuida en ciertas zonas en particular. Por ejemplo, en la obesidad glúteo-femoral, que es cuando el tejido adiposo subcutáneo, ¿verdad?, está acumulado tanto en caderas y en glúteos, sin un excesivo nivel en el tronco y el abdomen, se considera que esta es una obesidad que es de bajo impacto o de bajo riesgo a padecer una enfermedad cardiovascular. Este tipo de distribución adiposa está fuertemente relacionado con el sexo femenino. Por otra parte, existe la obesidad troncoabdominal, que es aquella que en el fondo, como el nombre lo dice, la distribución de la grasa está ubicada en la zona del abdomen y dependiendo si esta adiposidad es visceral o subcutánea o la combinación de ambas, es como va a haber mayor riesgo de padecer en una enfermedad cardiovascular solamente por este exceso de grasa. Estos indicadores se pueden totalmente cuantificar a través de la simple medición del perímetro de cintura. Y ahí la importancia del por qué se pide o se busca o se determina que una cintura debe medir un máximo aceptable antes de pasar a ser un valor o indicador de riesgo cardiovascular. Está la obesidad también tipo 1, que es el patrón de distribución de adiposo homogéneo, que se caracteriza netamente porque hay una distribución totalmente proporcionada en el exceso de grasa a través del cuerpo. El patrón de distribución de tejido en la zona media, que es la zona, o se considera también la obesidad androide, se divide en tipo 2 y en tipo 3. Ya sea obesidad subcutánea o visceral respectivamente. También se considera la forma de manzana y está totalmente relacionada o en gran medida relacionada con el sexo masculino. Y esta es la obesidad tipo 4 que mencioné en diapositivas anteriores, que también se conoce como la forma de pera, debido a que la distribución va de cadera a glúteo y también fémur. Existen indicadores justamente para poder determinar el riesgo cardiovascular producto de la distribución de grasa. El primero es el índice de cintura-cadera, que es la división del perímetro de cintura dividido por el perímetro de cadera, ambos en centímetros. Tienen dos puntos de corte, tanto para hombres como para mujeres. Y su misión o su objetivo es poder dar un reflejo indirecto de la cantidad de grasa que tiene la persona en su abdomen. El gran problema de este indicador, ¿verdad?, además de lo invasivo que puede lograr hacer medirle la cadera a una persona, es justamente el hecho de que no mide proporcionalidad.
¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo, si yo tengo una cadera, ¿verdad? Considerando, voy a volver un poco a la clase, considerando que el índice normal para hombres es bajo 0,90, eso quiere decir que si yo supero los 0,9, este indicador empezaría a generar una especie de alarma de riesgo cardiovascular. Pero si yo tengo un, una cintura, por ejemplo, de 150 centímetros y una cadera de 150 centímetros, ambos son indicadores que son muy elevados, la división me va a dar 1. Entonces, efectivamente, va a haber un índice de cintura-cadera para el hombre totalmente alterado. Pero si tengo una persona muy delgada que tiene una cintura de 68 y una cadera de 68, ejemplo, el indicador va a ser el mismo resultado, 1. Entonces, al no medir la proporcionalidad o no al considerar la talla del individuo, pierde un poco el impacto real que puede generar el resultado ante la situación, ¿verdad?, de la persona. Con el tiempo este indicador se fue usando cada vez menos y se fue reemplazando únicamente por la circunferencia de cintura. La gran ventaja de la circunferencia de cintura es que es menos invasiva al no medir la cadera, como en el anterior, y segundo que es una medición directa, no hay que someter la medición a ningún tipo de fórmula. Es un indicador indirecto de densidad central y se ha demostrado en clínica que en el fondo tiene muy buena relación con el riesgo cardiovascular y la presencia de grasa abdominal. Acá tenemos entonces el cuadro resumen respecto a los factores de riesgo del perímetro de cintura y del índice de cintura-cadera. Esta es justamente lo que yo mencioné anteriormente respecto a las desventajas del del índice de cintura-cadera respecto a no considerar la estatura. Volvamos entonces al primer ejemplo de todos, sujeto A, B, C. Teníamos entonces que el sujeto A tenía un IMC de 29.4, B de 26.3 y C de 23.7. La pregunta inicial era quién era más sano. Pero ahora a estos mismos sujetos les tomamos la cintura. Y resulta que el sujeto A tiene una cintura de 103, el sujeto B tiene una cintura de 85 y el sujeto C tiene una cintura de 70. A continuación, los mismos valores para su perímetro de cadera y tenemos un índice de cintura-cadera. Entonces, la pregunta es, hasta el momento, ¿quién es más sano? Solamente por índice de cintura-cadera, todos los sujetos son varones, en este caso, ninguno tendría un mayor riesgo solamente por la ecuación. Solamente por la ecuación. Porque si consideramos en el sujeto A un perímetro de cintura de 103, este por sí solo ya excede el límite de normalidad. Otro índice que está muy relacionado con la acumulación de grasa abdominal es el índice de conicidad. Lamentablemente no tuvo mayor impacto en la comunidad científica, pero matemáticamente hablando muestra un indicador bastante confiable para poder establecer factores de riesgo. La ecuación es el perímetro de cintura en metros, ¿ya? No en centímetros, en metros, dividido por una constante que es 0.109, que se multiplica a su vez por la raíz cuadrada del peso dividido la estatura. Este valor me va a dar un indicador o un punto de corte que va entre 1 y 1.73, que sería el valor de normalidad. Saliendo o superando el 1.73 ya se considera un factor de riesgo. Este cuadro muestra la relación que tiene, ¿verdad?, las mediciones antropométricas y los factores de riesgo de las principales patologías, ¿verdad? Y está relacionado también con riesgo cardiovascular. Cuando hablamos de la medición antropométrica, tenemos peso, el IMC, el peso relativo y el peso ideal. Estos indicadores miden masa, y al solamente medir masa tienen una baja a moderada relación con la incidencia de enfermedades crónicas. Por otra parte, si consideramos el porcentaje de grasa corporal con una sumatoria de pliegue, esto mide grasa. Y al medir grasa de manera más aislada, tiene una mejor relación a la incidencia de enfermedades crónicas. Pero si yo estos indicadores los centro únicamente a la medición del tejido adiposo abdominal, como índice cintura-cadera, perímetro de cintura o índice de conicidad, ya tiene una relación mucho más fuerte
eh, para poder establecer riesgo a una incidencia de enfermedades crónicas o enfermedad cardiovascular. Respecto al porcentaje de pérdida de peso, es otro indicador muy útil si se relaciona con el tiempo transcurrido para dicha pérdida, como dice ahí. Refleja la magnitud de una desnutrición. Este indicador es súper importante a la hora de establecer pérdida de peso, ¿verdad? Involuntaria. ¿Ya? Claramente uno busca perder peso si la persona en el fondo quiere hacerlo y está con sobrepeso. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una persona con sobrepeso, pero que no ha cambiado sus hábitos de alimentación ni su actividad física? O sea, técnicamente debería seguir con sobrepeso, pero así todo empieza a bajar de peso de manera involuntaria. No se podría considerar como una buena racha de suerte para dicha persona, pues cualquier pérdida de peso involuntaria es producto de que algo está pasando dentro del organismo y que está generando un proceso catabólico de manera importante. Para esas personas sí se podría considerar riesgo de desnutrición a pesar de que la balanza diga que esté con sobrepeso. Entonces tenemos otro ejercicio. Ahora tenemos estatura, tenemos el peso habitual, tenemos el peso actual, perímetro de cintura y perímetro de cadera. Y con estos valores ya podemos calcular el IMC, el peso ideal, índice cintura-cadera, índice de conicidad y porcentaje de pérdida de peso. Practican para agilizar el cálculo y para comentar después los resultados en la clase. Acá ya entramos a otros indicadores que en el fondo están relacionados con cortes transversales que nos dan información indirecta respecto a la presencia de músculo y la presencia de grasa. Cuando no contamos con, por ejemplo, una medición más exhaustiva de pliegues cutáneos, podemos de alguna forma también entender la presencia de grasa con muy pocas variables. En este caso, el área muscular braquial y el área de grasa braquial son dos indicadores que solamente se necesita un perímetro de brazo relajado y un pliegue de tríceps y nada más. Permite una aproximación a la composición corporal y son muy buenos indicadores para hablar de reserva proteica y reserva calórica. El área muscular y el área grasa varían con la edad, sexo y el grado de maduración y actividad física. El área grasa es muy sensible en el diagnóstico de desnutrición actual y el área muscular es un valor en diagnóstico de desnutrición crónica y muy importante en desnutrición hospitalaria. Estas son las fórmulas. Como pueden ver, no son nada complejos y responden a una matemática muy básica ante el tratamiento de circunferencias. La circunferencia músculo-braquial es la circunferencia del brazo, pero en milímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo, si yo tengo un brazo que mide 32 centímetros, yo en la fórmula lo voy a expresar como 320 milímetros, haciendo la conversión de que un centímetro son 10 milímetros. A este brazo yo le voy a restar el pliegue del tríceps, que está en milímetros, por pi. Al hacer esto, lo que yo estoy haciendo de manera metafórica es arrancar toda la grasa que rodea la circunferencia de ese brazo, dejando solamente la circunferencia del músculo expuesta. Esa es la base teórica de esta fórmula. Para poder sacar el área muscular braquial, yo tomo el primer resultado del CMB o de la circunferencia músculo-braquial y la elevo al cuadrado. Y este valor yo se lo divido al resultado de 4 por pi. Y para sacar el área grasa braquial, yo tengo que tomar la circunferencia braquial, la que se midió en primera instancia, se eleva al cuadrado, eso se divide por el resultado de 4 por pi, y a ese resultado final yo se lo resto al área músculo-braquial. Esto se mide con percentiles, ¿ya? Y la magnitud de los percentiles son las mismas para las diferentes áreas. Bajo percentil 5 es muy bajo, entre 5 y 10 es bajo, entre 10 y 90 es normal, 90 a 95 es alta y mayor a 95 es muy alta. Caso 3. Adolescente de sexo masculino, edad 15 años 6 meses, peso 63 kilos, talla 160 centímetros, pliegue del tríceps 16, circunferencia braquial 29. Si se fijan, estos son datos muy básicos que en el fondo
Siempre van a poder contar con ellos cada vez que trabajen con alguien, ya sea en un gimnasio o de manera particular, y que solamente con 4 variables antropométricas, peso, talla, un pliegue y una circunferencia, van a poder calcular el IMC, la talla, ¿verdad? La valoración del pliegue del tríceps, la circunferencia músculo-braquial, el área músculo-braquial y el área grasa braquial. Espero haya sido de su agrado esta pequeña clase relacionada a indicadores de salud. Su función más básicamente es poder entender de manera más crítica qué usar y qué no usar. Ahora, lo que yo siempre he recomendado en este caso es no considerar un indicador únicamente como juez y verdugo ante la clasificación de una persona. Si se fijaron, todos estos indicadores que acabamos de hablar o acabamos de describir se utilizan o se calculan con muy pocas variables antropométricas y muchos de ellos con las mismas variables antropométricas. Entonces, ¿qué se recomienda? Que con una muy leve intervención, muy poco invasiva, con pocas variables antropométricas, pueden calcular todo lo que puedan calcular. Y en base a todos los resultados que obtengan, establecer una conclusión mucho más íntegra para poder saber el estado real de la persona. Acá les dejo los anexos de la clase, que en el fondo van a poder contar para poder hacer todo el análisis que se les piden en sus tareas posteriores relacionadas a indicadores de salud. Muchas gracias.